Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al director, a don Miguel Zugaza, por haberme invitado. Estoy muy nerviosa, como siempre que tengo que dar una conferencia, y sobre todo con un tema tan complicado, y de lo cual no me lo esperaba, que fuera tan complicado, por lo menos para mí. Desde mi más remota memoria, muy pronto, 2, 3 años, el universo, de dónde venimos y a dónde vamos, es lo que más me ha importado. Y tiene que ver con esto. En realidad, después de empezar a pensar en esta conferencia, he pensado que no tendría que haber sido historiadora de arte, sino que tendría que haber sido físico, es decir, haber estudiado lo que significa el universo, pero de verdad, no a través del arte, que es una sombra chinesca. Miguel Zugaza me propuso que hablase de la luz como materia del arte. Y empecé a pensarlo, que bueno, pues qué fácil, ¿no? La luz está por ahí en todas partes, pero dije, ¿qué es la luz? ¿No? A ver, a mí que me interesa tanto el universo, ¿qué es la luz? Y empecé a pensar que la luz, primero, todavía no saben si es materia o no. Y para empezar, eso es para lo que más me interesó de todo y donde perdí más tiempo que con el arte, en intentar saber qué es la luz. Yo supongo que aquí, entre todas las personas que haya, pues tiene que haber personas científicas que lo puedan explicar mejor que yo. Me dirigí a una persona que es científica para que me explicase lo que era la luz. Me dijo que Einstein, y que si yo podía entenderlo, me dijo, sí, Einstein decía que si se explica bien, una cosa bien explicada, la tiene que entender una abuelita. Entonces veo clarísimamente que todavía no he llegado al nivel de las abuelitas, porque todavía sigo sin entender en realidad lo que es la luz, si es materia o no. La luz empieza Bueno, la luz en realidad la vemos porque en la Tierra, por lo menos, se han desarrollado los ojos. Y por eso vemos la luz, porque si no, no veríamos la luz. Y no sabríamos si existía o si la luz tiene luz, lo que yo todavía no lo sé. Veremos que desde siempre la humanidad ha estado preocupada por la luz y por la oscuridad, que es lo contrario. En el siglo XVI, Newton empieza a preocuparse de definir la luz y de pensar si es materia. Y para él la luz es materia. Más adelante, en el siglo XIX, que es cuando empiezan los estudios más científicos sobre el asunto, piensan que no es materia, que es una onda electromagnética. Pero no hay materia. Más adelante, hacia 1920, un alemán, Max Planck, piensa que puede ser las dos cosas, materia y una onda electromagnética. La materia formada por los fotones, que es el, digamos, trozo de materia más pequeño que existe en el universo, y unas ondas electromagnéticas que van así, ¿no? De esta forma, atravesando una línea horizontal, y que van en mayor o en menor medida, y es lo que luego produce la refracción y el entender los colores universales que van desde el blanco, que engloba todos los 7 colores, que son millones de colores porque los hemos reducido a 7, desde el blanco hasta el rojo, pero son mínimas las diferencias que hay entre unos y otros, y el color también forma parte de la pintura. Es decir, que la luz como materia del arte, pues realmente todavía no sabemos si la luz es materia o no, pero sí hemos aprendido con nuestros ojos a identificarla. Les he puesto un rayo de luz. A continuación del rayo de luz
Tengo muchas diapositivas y seguramente tendré que cortar para no llegar hasta el final. Está cuando la luz se parte en trozos, ¿no? Que se parte en los rayos de luz distintos, que se ven a través de la materia que atraviesa, del polvo, por ejemplo, estelar, de la humedad, etc. Por ejemplo, aquí, en la siguiente diapositiva que tenemos, es un rayo de luz que entra dentro del cañón del Antílope en Colorado. Está atravesando el rayo de luz, entra por la parte superior del cañón, llega hasta la parte inferior donde está la tierra, incide de una forma muy blanca, y lo vemos porque aquí hay todo un polvo del cañón que nos hace ver esto de una forma increíble. Y aquí, pues aquí ¿qué vemos? Es decir, estos rayos tan preciosos de luz que los vemos como los que acabamos de ver a continuación en la realidad, pues es una representación de la luz por un artista importante, un artista del siglo XVIII, que tal vez lo conozcan, Goya. Es uno de los primeros que se preocupa de representar la luz de una forma científica, en realidad, aunque no tan real como el resto de los otros artistas. Este tipo de iluminación que él utiliza, pues lo vemos en algunos de sus cuadros más importantes. De izquierda a derecha, pues tienen Tobías y el ángel, y es el ángel que tiene la luz. Aquí también es la luz que baja del cielo, atraviesa al ángel y llega hasta la Virgen, o en la última comunión de San José de Calasanz, en la nave de la iglesia, entra la luz. Y es una luz divina, porque una de las características que tiene el ser humano es transformar la materia en espíritu, de una forma muy curiosa y desde sus inicios. La luz dentro del arte generalmente ha representado a los seres superiores y a la divinidad. Está para eso y lo veremos a continuación en algunas de las obras que voy a poner. Pero también Goya no solamente utiliza esa luz que viene del universo y que simboliza la divinidad, pero la luz está en todas partes. La luz está en una bombilla, la luz está en una antorcha, la luz está en el fuego, la luz está en una vela que arde, etcétera, ¿no? Todo eso es luz. Yo no lo sabía, no tenía ni idea de que la luz no es solamente la luz del sol y de las estrellas, sino que la luz es la luz de aquello que produce luz. Bueno. Y Goya también ha representado, como veremos a continuación, la luz de otras características. Por ejemplo, lo reconocerán, el fanal que llevan los soldados franceses en el 3 de mayo, que es una de los detalles de obras de arte más impresionantes que existen en la historia de la pintura. Es suyo. Es una luz que seguramente por la calidad que tiene esta luz, de un ligero tono amarillento y muy fuerte, está producida por luz de una materia como la cera o una grasa animal, que no se mueve demasiado, no oscila como la luz de las antorchas o la del fuego, sino que es fija, amarillenta y potente. Y esa es la luz que utiliza Goya en esta pintura. Pero la luz la hemos utilizado siempre tanto con carácter físico y humano como con carácter divino. Y le voy a poner aquí otra cosa que va dedicada a uno de mis amigos que está presente aquí en esta conferencia, que es una obra de Albert Speer, el arquitecto alemán que trabajó para Hitler, y que se define como Lichtturm, luz de la catedral, o la catedral de la luz. Es el arquitecto que se inventó, que describió este panorama impresionante en los años 30, cuando Hitler sube al poder. Y es una luz en que todo esto son chorros de luz que van desde abajo para arriba, como columnas de una catedral, inmensamente iluminado y pensado para la noche. Ya saben ustedes que estos movimientos fascistas y nazis les encantan pasear con antorchas por la noche, pero ese es otro tipo de luz. Esta la divinizó Albert Speer para que los que estuvieran allí y todos los que vieran aquello, y además con el título que él le dio de la Catedral de la Luz, se viera que aquello era algo divino,
Es decir, que las palabras de Hitler pronunciadas allí eran divinas y mandaban. Y todo aquello que él mandase dentro de esta catedral de luz era correcto, era lo que fuera, desde los asesinatos en masa de los judíos hasta cualquier otra cosa que se le ocurriera, estaba divinizado por esta luz de la catedral de luz. Pero vamos a dejarnos de estas historias que continúan siempre por allí, porque la luz va a tener siempre esa doble faceta humana y divina. Y vamos a comenzar. También en el inicio del arte, la luz, como nos explica Plinio el Viejo, es el inicio del arte. Y lo cuenta en su Historia Naturalis, en uno de los últimos libros de la Historia Natural, me parece que es el 35, en el cual habla de la doncella de Corinto, Core es joven o doncella en griego en cualquier caso, en la cual ella está con su amante, que para el día siguiente parte para la guerra, y para no olvidarle dibuja su perfil en la pared con el reflejo de la luz que tiene en la habitación, ¿no? Aquí, es una pintura del siglo XVIII. En esta otra, en este dibujo de Madrazo, también lo tienen y ven el inicio del arte a través de la luz y de la sombra y de la oscuridad y de la claridad. Ha hablado Miguel Sugaza aquí de las cuevas. Y efectivamente yo, que no sabía que él iba a hablar de las cuevas, pues sí que he iniciado esta cuestión de la luz con las cuevas del norte de España o del sur de Francia, que son las pinturas o el arte y las pinturas sobre todo más antiguas que conocemos, que ahora mismo en muchos casos no solamente se datan en 12.000 años, sino que llegan hasta los 40.000 o 48.000 en cuevas como la del Castillo, donde tal vez están los de Neandertal, o Altamira, ¿no? En que hay varios momentos. ¿Cómo estuvieron hechas, cómo se pintan las pinturas de la cueva de Altamira? Supongo que todos ustedes habrán visitado algunas de estas cuevas que son realmente sorprendentes y que están pintadas dentro, es decir, no a la poca luz que entraba por la puerta de la cueva, sino que están pintadas algunas a 30 metros de profundidad en una cueva. Luego han tenido que utilizar a 30 y más metros de profundidad de las cuevas. Luego han tenido que utilizar luz artificial. Se pensó en un inicio que pudiera ser la luz del fuego, pero no hay datos suficientes para saber qué emplearon. Pudieron emplear también, les he traído aquí varias cosas, luz de grasa animal, tanto cera como cera de abeja como grasa de los animales, y que entraran con esto, porque que no produce vibración, entraran dentro de las cavernas a pintar, o bien que pintaran durante menos tiempo con antorchas que duran solamente unos 40 minutos y que producen humo, y hay en algunos sitios humo como de haber apagado una antorcha en las cuevas, pero no es con seguridad que hubiera esa luz. Lo que sí debieron de utilizar para verlas, ya las que están más cerca de las entradas, como Altamira, por ejemplo, o Lascaux, que también está cerca, es el fuego real. Porque aquí, a la izquierda, aquí tienen Lascaux, aquí, y a la derecha Altamira, lo que es la nueva cueva, porque la otra sabe que no es posible verla. Yo la vi hace muchísimos años y es uno de los recuerdos que tengo más impresionantes también de mi vida. Y aquí en estas obras, esta es una foto que hicieron intentando aproximarse a cómo se debían de ver en origen, es decir, un origen en el cual la luz vibrase y los animales, a través del relieve en el que están pintados generalmente en todas las cuevas, se les viera como si estuvieran moviéndose, ¿no? ¿Cuál era la razón de estas pinturas? Todavía no se sabe si era ya una razón religiosa o una razón de cacería o simplemente el gusto de un artista por representar la realidad. De Altamira y de esta pintura prehistórica que se remonta, como digo, a los 40.000 años, tendríamos que pasar a Egipto. Egipto es también una cultura dominada por la luz.
Pero esa luz, aquí les estoy poniendo el interior del templo de Abu Simbel, en que saben que 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, y lo consiguieron, ¿no?, los arquitectos y científicos egipcios, que entrase la luz más de 30 metros de profundidad y que iluminase a Ramsés acompañado de 3 divinidades. Dejaron en sombra la figura del dios Ta de la noche, que no se ilumina, y el dios Amón del sol y el dios Ra, que acompañan a Ramsés, están perfectamente iluminados durante un tiempo, el tiempo que tarda el sol en moverse, y llegan allí. También las pinturas de los egipcios son muy interesantes, pero no utilizan la luz, es decir, no representan la luz. No sabemos cómo se pintaron, quizá con antorchas es muy difícil porque, como en las cuevas, pero todavía peor, podría haber producido innumerables tragedias, pero debieron de pintar con el reflejo de los espejos de plata abrillantados que ponían para recoger los rayos del sol y dirigirlos a donde querían pintar. Y he puesto pues 2 de estas pinturas. Una que incluso, esta es de la época de Tutankamón y son como sus doncellas y su familia. Es todo muy blanco, pero es pintura decorativa y no utilizan luz, utilizan color. La luz no les importa. Aquí, a pesar de que están a orillas del Nilo y es una cacería, tampoco. Es decir, es una pintura primitiva, digamos, primitiva o de ese tipo, en que la luz no es importante. Es el color lo que les importa, pero no la luz. Exactamente lo mismo debía de suceder en la pintura griega, de la cual, como saben, no hay ejemplares, pero se conoce cómo debió de ser la pintura griega a través de la pintura de las ánforas decoradas, ¿no? Y es también una pintura sin luz, con color, 2 colores, pero sin luz. La luz empieza a aparecer en la pintura romana. Les he traído una decoración de las cuevas de las pinturas pompeyanas, en donde vemos que existe ya la sombra, es decir, aquí en el suelo el toro produce sombra, en el cuerpo de la joven hay una zona más iluminada y una zona en sombra, o en esta otra pues lo mismo, ¿no? Vemos que hay ya también aquí en el suelo sombras y se utiliza ya la sombra, es decir, una pintura más avanzada. En la Edad Media llegamos a las pinturas como la de Taúl, que vuelven a ser decorativas en realidad y no utilizan tampoco la luz. Los blancos son color blanco, el rojo es rojo, el azul es azul, pero no utilizan la luz. Y la Edad Media, ya desde el siglo XII y XIII, va a definirse por la luz divina total, es decir, el oro de los fondos, que produce unos reflejos impresionantes en todo ese periodo, y les voy a pasar más o menos con mayor o menor rapidez. Es que tengo que tenerlo aquí para saber si quiero saltar o no. Les he traído algunos ejemplos, tanto de pintores españoles como este que tienen aquí ahora mismo en la pantalla, que es el retablo del arzobispo don Sancho de Rojas, de Juan Rodríguez de Toledo, y una obra del principios del siglo XV, en donde tanto los marcos, digamos, del gran retablo como los fondos de esta pintura son fondos de oro. Otra obra impresionante también española de Pedro de Berruguete, que está en la National Gallery de Londres y donde me pude acercar para ver la trama también del oro de los fondos, que es muy interesante por los reflejos que produce, o la ciudad celestial que lleva en su armadura el arcángel San Miguel. Esta otra también que pude captar en la National Gallery de Londres, que es el díptico Wilton, es decir, que en todos los países europeos, España, Italia, Inglaterra, Alemania, en todos ellos están utilizando el oro. Holanda, Flandes, como veremos ahora, están utilizando los oros como reflejo de la divinidad y como la luz que ilumina, además,
a los seres humanos, ¿no? Es una obra impresionante, de una exquisita obra, ¿no? Donde ellos están iluminados por esta luz divina, que es al mismo tiempo el oro que está en los fondos. O en Italia, también de la National Gallery, uno de los retablos de Fray Angelico. O en Flandes, el gran cuadro de enorme tamaño de Van der Weyden, que está en el Museo del Prado, que es el descendimiento de Jesucristo, el descendimiento de Cristo. Y ahí siguen empleando, incluso a mediados del siglo XV, todavía siguen empleando los fondos de oro para representación de la luz de la divinidad, aunque hay luz. Miren las sombras que dan en el suelo, en la forma de hacer los volúmenes también vemos la luz, ¿no? La luz y la sombra, la iluminación, por ejemplo, de la rodilla, cómo se transparentan las gotas de agua con el pequeño foco de luz que les da. Es decir, es una obra realmente impresionante. Pero ya en el siglo XV la idea del fondo de oro empieza a desaparecer y el ser humano, y con ello los artistas, vuelven a mirar a su alrededor y a fijarse en la luz que nos rodea. Tienen también de la National Gallery el Piero de la Francesca, que es otro de los artistas también más interesante en esta. Está muy azulado, pero bueno, no puedo hacer nada. Ya, en mi ordenador no aparece tan azulado, pero en fin, lo siento. Tienen que quitarle color azul, pero aparece esa iluminación impresionante de las figuras y el fondo de paisaje, ¿no? Que empieza los celajes, o Botticelli, donde también aparece la increíble representación de la luz que ilumina todo, o los maestros más al norte, como Bellini, con las nubes, en donde aparece la pequeña figura del Cristo que está atendiendo a los apóstoles, ¿no? Y es una obra también de impresionante estudio de la luz y de la sombra, todo ello, ¿no? Esto, que comienza a finales del siglo XV, es una de las partes de la conferencia, es cómo, aparte de utilizar la luz para la representación de la divinidad, los artistas empiezan a interesarse por los fenómenos naturales. Es decir, vale, siempre anda detrás la religión en el mundo europeo de ese momento, siempre, pero están también viendo a ver en dónde vivimos y qué es lo que hay a nuestro alrededor. Y tienen, por ejemplo, este pequeño cuadrito de Durero, tiene estas medidas aproximadamente, que se ha expuesto recientemente en la National Gallery de Londres, donde tuve ocasión de verlo en directo, que representaba aquí, bueno, un santo, San Jerónimo, con un preciosísimo fondo de nubes estudiado en los maestros ya venecianos, como el que vieron anteriormente, puesto que él estaba ya en Venecia, o iba a estar en Venecia, o conoce a los venecianos, y en la parte derecha tiene el reverso del cuadro tiene esta explosión fantástica, esta explosión, ¡pum!, en mitad del cielo, que le ha interesado tanto como le ha podido interesar San Jerónimo. ¿Qué es? Pues el 7 de noviembre de 1492 cayó el meteorito más grande que se conserva desde siempre, desde la antigüedad, en la ciudad alemana de Eisenheim, entonces Alsacia. Y allí, muy cerca, estaba también Durero. Y es una cuestión real que, por supuesto, la consideraron de origen divino, lógicamente, pero que Durero la representa de esta forma. Este es aquí un grabado más bien no popular, pero un grabado que representa simplemente la ciudad de Eisenheim y el estallido del meteorito que cayó muy cerca y del cual recogieron bastantes trozos que se siguen conservando incluso hoy día. Está, por ejemplo, uno de ellos en Nuremberg, por ejemplo. Perdón, porque quería decirles que de esa utilización, de ese uso naturalista, digamos, de la explosión de Eisenheim, ese tipo de luz única que él debió de ver,
porque vivía cerca en ese momento. Durero lo utiliza en el increíble grabado Estampa de la Melancolía de 1513, donde el fondo, aquí lo vemos, es evidentemente la representación de ese meteorito. En ese momento también un artista veneciano, Giorgione, hacia 1505, pues comienza a interesarse por otros fenómenos, no ese tan excepcional, de la naturaleza como es la tormenta. Y está la tormenta al fondo, con el rayo que cae, y es el cuadro conocido como La Tempestad de Giorgione. No voy a poner muchos, pero sí que ya comienza la cuestión. Es decir, ese que han visto, este que están viendo de Giorgione es de 1505. Tenemos a Alzheimer a finales del siglo XVI, que se interesa de una forma excepcional, sobre todo en este cuadro, que es el de la huida a Egipto, en todas las luces que él tiene a su mano. Es decir, está la luz de la luna, que es la luz de la luna se ve porque le da la luz del sol, que llega desde el sol hasta la luna en 1 segundo, 6 décimas de segundo. Me lo he aprendido, creo que hubiera llegado a ser una física nuclear. Tiene también las estrellas de la Vía Láctea, el resto de las estrellas estudiadas con mucha precisión real, casi científica, ¿no? El reflejo de la luz sobre la superficie del agua, que es interesantísimo, cómo se refleja la luz en el agua y se parte, ¿no? Cuando meten un lápiz en el agua. Eso, la luz del fuego que tienen aquí los que están al fondo, y es del paso de la huida a Egipto de San José con la Virgen y el Niño, y la luz de la antorcha que lleva en la mano San José. Es decir, ha utilizado absolutamente con perfecta precisión esta luz, estas posibilidades de la luz para no dejarse ninguna en el tintero o en el pincel. Este tipo de aprovechamiento sigue, por ejemplo, en el siglo XVII. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado bueno, no sé cuántos años he estado en el Prado, que ya los tengo olvidados, Miguel, completamente, con absoluta felicidad. Y es un cuadro era cuñado de Poussin, Gaspard Poussin o Gaspard Duguay, que utiliza también la tormenta. Es una de las pocas obras en que vemos el rayo cayendo al fondo, el movimiento del viento de la tormenta y cómo están los pastores, unos asustados, otros tirados en el suelo sin querer ver la tormenta, como esas personas que se meten debajo de la cama cuando hay rayos. Y a continuación tenemos, por ejemplo, Rubens, este paisaje de Rubens con el arco iris, ¿no? Donde se interesa de una forma naturalista, es decir, no hay seguramente en esta composición un deseo religioso, a pesar de que el arco iris, como saben ustedes, es el arco de reconciliación de Dios con los hombres después del diluvio, etcétera, etcétera. Pero aquí Rubens, con este paisaje natural de pastores de su momento, pues da la impresión de que realmente está interesado en un fenómeno de la naturaleza interesantísimo como es el arco iris con la refracción de todos los 7 inmensos millones de colores que tiene la luz. También de ese mismo momento más o menos, aunque esto es un grabado, una estampa, pero también es muy interesante cómo es posible recuperar el color a través de lo negro, que lo iremos viendo también a lo largo de la conferencia, ¿no? Esto es Rembrandt, Los 3 árboles, ¿no? En donde representa toda la furia de la tempestad. A ver, porque creo que aquí a continuación cambiaba, y por eso está en negro, cambiaba de tema. Es decir, no cambiaba de tema, sino que aparte de esta utilización de la luz con los efectos de la naturaleza, el siguiente paso que les quería contar es esa utilización divina de la luz. Y eso ha sido absolutamente, en todos los países europeos también, a partir de los últimos años del siglo XV y primeros del XVI. En donde la luz es un símbolo divino como lo sería para Hitler. Tienen aquí a Rafael
que lo he podido ver con un gran placer en la National Gallery. Creo que estas fotos son mías, muy azuladas, pero bueno, en donde está la luz divina, está el Dios Padre aquí, y él rompe la figura de Dios, viene con la luz, ¿no? O en la parte derecha la figura de San Miguel viene también con la luz, ¿no? Y aquí se produce también la quema de la ciudad, ¿no? El desastre de la ciudad. O por ejemplo, aquí también en Rafael, como utiliza la llegada del ángel que libera a San Pedro, está utilizando todas las luces. La llegada del ángel que está liberando a San Pedro y lo saca de la cárcel con la luz del atardecer y la luz reflejada de la luna. O por ejemplo, en Miguel... una cosa que no he dicho al principio. Solamente estoy hablando de artistas buenos. Los artistas malos no me importan, y cada vez menos. Entonces, las obras que traigo son obras de vanguardistas de cada momento, es decir, de los artistas que rompieron y fueron rompedores en su momento, y fueron además los de mayor calidad. Ya les digo que el resto no me importa. Tienen su sitio, por supuesto. Miguel Ángel, por ejemplo, en el gran fresco final de la... Bueno, este fresco final de la... ¿Cómo se llame? Donde aparece la figura de Jesucristo, aquí en el centro, todo es naturaleza. Miguel Ángel me da a mí que tenía problemas con la religión. No es seguro, aunque siempre se pensó que era muy creyente, pero... en toda esta zona vean ustedes que lo que está representando es el mundo, es decir, está representando el mundo real por un lado y por otro. El cielo y el infierno están dentro de esta luz, y hace una pequeña, bueno, vamos a ponerle ahí a Jesucristo por detrás, la luz divina de la cual procede, ¿no? Y en el centro, casi imperceptible, aparece esta especie de óvalo, ¿no?, de almendra, de donde podemos intuir que nos hace ver que llega la divinidad sobre la tierra. Es realmente una obra prodigiosa. La he visto también hace poco, en directo otra vez, y es que, pues, claro, es uno de los grandes. Ese tipo de iluminación divina, por ejemplo, en Venecia, tiene un sentido muy naturalista. Voy a ver por dónde voy, porque tiene un sentido muy naturalista. Y ven ustedes en Tintoretto, esta obra de Tintoretto también en la National Gallery. Larry Keith debe estar contento. Es que estaba más cerca del Prado más cerca de aquí, de la National Gallery, que del Prado, y lo quería ver en directo para poder aprender sobre la luz. Y es una obra de Tintoretto realmente mágica, ¿no?, absolutamente preciosa, donde también la ruptura, ¿no?, del cielo es impresionante, naturalista y de una gran belleza, ¿no?, y en donde lo está utilizando también con este carácter simbólico que tiene la luz. Es decir, no sabemos lo que es la luz, pero el carácter simbólico sí, por supuesto. Correggio, en Parma, a principios del siglo XVI, pues lleva esa irrupción de la luz celeste a lo máximo, una obra que tuvo una importancia fundamental para todo el arte posterior. Esto es pues 1520, me parece, aproximadamente, por ahí, o alrededor de esa fecha, y este tipo de aperturas celestes en las bóvedas llega en Italia, por ejemplo, hasta finales del siglo XVII, como una de las grandes operaciones artísticas del arte italiano de la vanguardia, ¿no? Es una obra absolutamente magistral. Y también se utiliza este simbolismo de la ruptura de las luces, de la luz divina, por ejemplo, en la escala de Jacob, ¿no? La escala de Jacob, les he puesto 2 o 3 obras interesantes, que una es de Rivera, en la parte izquierda, esta que ven aquí, que apenas se ve, es decir, es una obra impresionante. Esta es del Museo del Prado, vaya, en donde está Jacob dormido, y detrás aparece, pero muy tenue, apenas perceptible, las figuras de los ángeles, que son también luz.
Eso es lo bonito que hace Rivera. No tienen cuerpo, están hechos de luz que bajan hacia él, hacia el sueño que él tiene. A la derecha es Murillo, que es bastante más con los pies en la tierra, y les he traído dos composiciones que son muy interesantes, y que esta de aquí abajo, ayer cuando la estaba preparando, intentando poner visible, pues me parecía las escaleras del metro en realidad, ¿no? O sea, están los ángeles subiendo y bajando con las luces que vemos nosotros todos los días para salir del metro. Pero bueno, esto es una cosa mía, pero es simbolismo y naturalismo al mismo tiempo. Y ahora me voy a referir a otra cosa, es decir, este próximo trozo que viene aquí de conferencia, y perdonen que tengo que ir muy rápido y tampoco quiero yo extenderme demasiado, es la llamada Pala Baglione de Rafael de Urbino, una obra que hace entre 1505 y 1507, y que está en Roma en la Galería Borghese. Está en la Galería Borghese porque fue robada de su lugar original, que era la iglesia de San Francisco al Prato de Perugia, donde Rafael había estudiado. La roba el cardenal Borghese y se la regala a uno de sus sobrinos. Y entonces, pues por eso está en Roma. Se produjo también, como siempre que roban una obra de arte, se produce un altercado popular. Y aquí también sucedió, parece ser, lo mismo que con el pasmo de Sicilia. Pero esta obra de Rafael es una obra de un gran interés. Es una obra que representa el descenso cuando cogen a Jesucristo después de sacarlo de la cruz y lo van a llevar al sepulcro. Es después del descendimiento. Y eso tiene interés, porque este tipo de composición religiosa pues la vamos a ver utilizada frecuentemente. Los descendimientos, ya han visto el de Van der Weyden, es una de las obras más repetidas en el mundo europeo. Aquí tienen Rubens en la parte izquierda y Rembrandt en la parte derecha. Los dos están completamente distintos y los dos utilizando la luz de una forma muy distinta. Tenemos a Rubens, que es un enorme cuadro en Amberes, en donde bajan al Jesucristo sobre una sábana blanca que refleja la luz divina que viene de aquí, de la izquierda, sobre la composición, y al mismo tiempo el artista Rubens, como gran artista que era, nos abre el fondo de paisaje del atardecer o de eso que se produjo parece ser, durante la crucifixión de Jesucristo, el terremoto, etc. Y nos vemos aquí esta luz de atardecer también en la composición, mientras que Rembrandt es más realista, sí que utiliza esta luz divina, pero todo el resto de la composición lo introduce dentro de las sombras. Pero volvemos a nuestro Rafael. Volvemos a Rafael porque aquí quiero hacer una digresión museológica o museográfica, porque nunca he sabido lo que significa una palabra u otra palabra, aunque no lo crean, pero es verdad. En esta composición de Rafael, la Pala Baglione fue una composición solicitada por Atalanta Baglione, que era de las grandes familias de Perugia, en 1507. Su hijo, Grifonetto, había muerto en 1504 en una de las luchas intestinas de la ciudad. Él había matado a su primo y a otros dos hermanos de su primo, uno de ellos había escapado. Grifonetto se quiere hacer el príncipe de la ciudad, pero el que había escapado regresa y le mata en la puerta de su casa, ante su mujer y ante su madre. Y la madre, pues, que es la que encarga el cuadro, siempre se ha pensado de una forma historicista, romántica, aunque es posible, por lo que he podido ver, que incluso Vasari hace referencia al dolor de los familiares ante la muerte del Cristo cuando habla de esta pintura, y eso es raro, porque el dolor de los familiares del Cristo ante su muerte, pues bien, pero el dolor de los familiares que estaban presentes ante la muerte de Grifonetto, pues es posible que la mujer, la madre y la mujer fueran las que quisieran representar a Jesucristo como Grifonetto, la madre doblada por el dolor y la mujer, la Magdalena, pero la mujer
recogiendo la mano del Cristo. Es una obra impresionante que han limpiado hace poco. Es una obra que además cambia a Rafael, porque Rafael, cuando se la encargan, y tarda 7 años en llegar a término, Rafael, el dibujo de la derecha es de Rafael y lo de la izquierda es el cuadro de Perugino, que ya existía en Perugia y que él conocía perfectamente. Pues el primer dibujo que hace Rafael es un dibujo muy similar a la obra de Perugino. Es decir, y él lo va cambiando para conseguir pues que la Magdalena le agarre la mano, que la madre esté destrozada por el dolor. Es decir, hay un cambio tan fuerte que se ve que está estudiando para tal vez reunirlo exactamente con la historia real. Pero de momento no hemos hablado de las luces. Miren la imagen de Perugino y miren la imagen que ya Rafael tiene en un primer momento y que surge de uno de los sepulcros romanos que él ha podido estudiar en directo ya en Roma, o él todavía no había llegado a Roma en 1507, o a través de dibujos de compañeros suyos. Pero ¿para dónde estaba hecho este cuadro? He dicho que estaba hecho para la iglesia de San Francesco al Prato, que ahora está en la Galería Borghese, y vamos a ver esto y cómo la luz, en mi opinión, la luz natural y la luz museológica o museográfica afecta a las obras de arte. He encontrado en los archivos italianos de fotografía la iglesia para donde fue hecha, San Francesco al Prato, en una fotografía de finales del siglo XIX ya, en el cual la iglesia, fotos de finales del XIX, porque la iglesia todavía no ha sido restaurada. No se la traigo restaurada porque es un horror. Esta iglesia, este es el altar mayor, y el cuadro de Rafael estaba pensado para la capilla de los Baglione, que era esta, de aquí, en esta zona. Luego la luz que venía de lo alto, ¡pum!, iluminaba este cuadro, iluminaba el cuadro de Rafael de izquierda, de lo alto de la izquierda a la derecha, como está el cuadro. Es decir, está pensado perfectamente por Rafael, que conocía Perugia muy bien, para dónde iba, dónde debería de estar la luz de la pintura. Este era el retablo, que ya ha desaparecido, porque el cuadro se lo llevó el cardenal Borghese, y lo demás sigue en distintos museos y demás. El cuadro se mueve dentro del museo, y aquí lo tienen, que lo están trasladando de un sitio a otro en una sala, y está todo el mundo por aquí explicando el cuadro a lo lejos y viéndose el cuadro dentro de un ambiente que no es el de Rafael. Es el de Rafael su disposición actual, en una sala bastante oscura donde la luz es artificial, o de frente o de espaldas, pero es esta. Una sala en la cual, está hecha, es una fotografía que he tomado también, una fotografía de las personas viéndola encima de una chimenea, con las ventanas cerradas, con una luz que viene desde arriba, con una luz cegadora al fondo. Es decir, trabajamos en los museos con responsabilidad para recuperar las obras de la antigüedad y verlas realmente como fueron. Pues yo no estoy segura. A continuación vamos a pasar a otro de los temas, a otro de los artistas también fundamentales con la representación de la luz, que es Tiziano. Este es un Tiziano tardío, son dos Tizianos tardíos. Uno, el de la izquierda, que es el primero que hizo, ya Tiziano tardío, hacia 1549, que está en Venecia, en una iglesia veneciana, y el de la derecha es el que repitió unos años después para Felipe II, y que está en el altar mayor de la iglesia vieja del Escorial. Cambia bastante la composición. Cambia la composición en el sentido de que introduce, porque le dio las órdenes oportunas Felipe II, introduce los ángeles en la parte superior, que son a los que se dirige el santo, ¿no? Desde lo alto. En el otro, en el italiano, es ligeramente más naturalista, ¿no? Está el fuego en que le están quemando, están los dos fogonazos de antorchas
que iluminan a la diosa a la que están haciendo, a la diosa clásica a la que le están haciendo adorar, y está el palacio al fondo con distintas iluminaciones a cual más bellas, y está la luz natural de la luna. Estos son cuadros y aquí también, aparte de todas estas luces que les he mencionado, está la luz más divina todavía, ya irremediablemente divina, que está iluminando a los angelitos, ¿no? Este es el momento en que San Lorenzo se vuelve y dice al que le está matando, al prócer clásico que le está matando, le dice: dame la vuelta que de este lado ya estoy hecho. Es ese momento, ¿no? Y es el que hace tal. Pero les he traído una foto tomada en Madrid hace unos días para que vean cómo trabajan los artistas, y un artista como Tiziano. Este es el cuadro del Escorial y esto es Madrid hace unas noches. Totalmente el cielo de Madrid con la luz de la luna. Me pareció bastante interesante. De estas luces de Venecia, que son al mismo tiempo naturalistas, simbólicas, realistas, perfectas, tomadas de la realidad y transformadas para que nosotros sintamos ese movimiento, de esa luz procede el Greco. Y les voy a poner la última obra del Greco para el altar, para el cuadro que iba a estar en el altar sobre su tumba en la iglesia toledana y que está ahora en el Museo del Prado. Es una luz casi eléctrica, que aquí supongo que, claro, con lo azul se ve todavía muchísimo más eléctrica. No sabemos ni de dónde viene, aunque aquí, en Los Ángeles, la luz veneciana de la luna sigue estando presente. Aparte de esta utilización de la luz en los exteriores, es importante que también desde un momento inicial en el siglo XV, primero a través de las miniaturas y luego eso pasa a la pintura de los altares o a la pintura de las casas, se empieza a utilizar la luz en los interiores, que es también de lo más interesante. Les he puesto el matrimonio Arnolfini, que estuvo en España. Luego fue regalada allí a Inglaterra, y ahora está en la National Gallery. Es el de Van Eyck, el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, que es una de las obras magistrales en cuanto a la iluminación, porque está utilizando el interior, la luz de la ventana del fondo, la luz sugerida de la lámpara que tienen encima y que no está encendida, y la luz reflejada del espejo de quienes ellos están hablando aquí. Es decir, es un cuadro que debió de conocer Velázquez en su momento. Otros interiores venecianos, por ejemplo este de Antonello de Messina, es mucho más, digamos, grandioso a la manera italiana, con el San Jerónimo estudiando en su estudio, ¿no? Y la luz que aparece por las ventanas del fondo, las ventanas de arriba, la luz divina que seguramente es la que le está iluminando desde fuera, o el Gran Durero en su San Jerónimo en el estudio, que es también una de las composiciones más impresionantes sobre el estudio de la luz. Pero a partir de esto, a partir del San Jerónimo de Durero, pues les voy a poner un interior, claro, el mejor interior para mí de toda la historia de la pintura, que es el interior de las Meninas. Solamente les voy a hacer pequeñas referencias. La diferencia fundamental de Velázquez con respecto a todos los demás, a los anteriores, incluso a Durero, del que saben el escrito de la tumba de su colega, el humanista: todo lo que de ti fue mortal yace aquí. El resto yace en la enorme cantidad de influencia de Durero en toda la pintura universal europea. Pero a Velázquez no le interesó, sí le interesó esa obra de Durero, porque tenemos el mastín en primer término, como estaba el león en primer término, etcétera, ¿no? Tenemos la luz que procede de las ventanas, ¿no? Es decir, está pensando en Durero, pero lo ha cambiado fundamentalmente. ¿Por qué? Porque no nos enseña las ventanas. Es decir, nos vemos la luz que entra por la ventana, pero no vemos
el dibujo de los cristalitos, de la ventana, de las contraventanas, etcétera, etcétera. Esa es una de las magias que existen en las meninas, el reflejo de la luz de la ventana en el borde del bastidor que la convierte a la pintura en una cuestión también divina, ¿no? Que es la que está haciendo Velázquez. El reflejo en el espejo, que es otra de las cuestiones interesantes del tema de la luz, lo tenemos también aquí. La luz que ilumina a la infanta es tanto una luz divina que viene de los reyes y que es la que se refleja al fondo, y la luz que desaparece por el fondo, absolutamente terrenal, y que es uno de los ejes exactos de esta composición, que se lo he traído porque es la pincelada de luz. No pasa. Así. Oh. La pincelada de luz única que da Velázquez al fondo. 2 aquí encima de la escalera, sobre la trama de la tela y sobre la preparación, apenas nada, y esta luz es la que centra absolutamente toda la composición y que consigue que esta luz de las meninas haya convertido a toda esta escena en una obra absolutamente fantástica. En el 18, este es un interior-exterior con Watteau, pero es una obra que me ha interesado enormemente también a mí, que es la enseña de Gersaint, puesto para ponerse allí en la calle, y que es una composición interior-exterior, reflejos, luces, etcétera, mágica también del siglo XVIII. Y pasamos a otro tema que tampoco tengo muy claro por qué lo saqué, pero sí que me interesaba, que es Rembrandt. Rembrandt en esta composición absolutamente terrible, que es el estudio de anatomía, ¿no? El estudio de anatomía, donde está el cirujano de ese momento, que lo hacía 2 veces al año para sus estudiantes y también para las personas muy pocas que pagaban para ver una disección de un cadáver. Estos cadáveres utilizados para la disección eran cadáveres de reos de delitos gravísimos, o no, pero que habían sido ajusticiados el día de antes. Y hay una cuestión curiosa en esta composición. Primero, que la luz está incidiendo en el reo, en la persona peor de todos los que están allí. Es decir, le ha significado Rembrandt de una forma especial. La otra, en que fue una composición que no es exacta, porque no empezaban así las disecciones. El médico, Pels, está diseccionando el brazo y enseñando los nervios y los huesos y los nervios del brazo. Cosa rara, porque empezaban por el centro del cuerpo, sacaban el corazón y estos órganos, que eran los que primero se disolvían, se estropeaban, y las empezaban por allí, pero no. Rembrandt ha mantenido la belleza del cuerpo de este personaje asesino, ¿no? Y nos ha enseñado esta composición que seguramente tiene que ver con que el médico cirujano quería parecerse a Vesalio, que había vivido 80 años antes y que había estudiado la anatomía y había hecho las ilustraciones de su libro, pues representando, por ejemplo, cómo se hacía el brazo, ¿no? Y él lo hace también así. Rembrandt, esta obra permaneció en el sitio donde se diseccionaba hasta entrado ya el siglo XVIII, XIX, y esta otra es mucho más tardía también de Rembrandt, una obra que era enorme, muy grande, de la cual hay un dibujo preparatorio, y nos está enseñando el cadáver de frente, abierto ya el cuerpo, era también un reo. Aquí el que está a su izquierda es una figura de ayudante del médico, que no lo vemos porque el cuadro se cortó en su momento, y tiene en la mano el cráneo al que le están sacando el cerebro para enseñarlo. Pero la forma en que está mirando el médico, ¿no? O sea, nos indica que Rembrandt no está solo haciendo aquí una lección de anatomía, sino que está pensando en qué somos, qué es lo que somos, qué es el cerebro, qué hacemos, es decir, en la vida. Y por supuesto esta composición, iluminada de esta forma absolutamente mágica, procede de una obra mucho anterior de Mantegna, que es el Cristo muerto. Estas dos figuras seguramente
fueron añadidas con posterioridad, y aquí lo que veíamos solamente era el cadáver de alguien condenado a muerte, muerto sobre esta zona y presentado al público. Desde luego Jesucristo, porque tiene los agujeritos en los pies, pero lo había representado de una forma bastante realista, un poco religiosa, ¿no? Y aquí les voy a enseñar otra cosa que he podido ver también en la realidad, aunque el cuadro está en el Louvre, pero lo he podido ver varias veces en la exposición de Rafael en la National Gallery de Londres, el último cuadro de la exposición, donde presenta una de las figuras clave, donde retrata Rafael a una de las figuras clave de la cultura de su momento, como era Baltasar Castiglione, ¿no? El que escribe El cortesano. Este es un retrato de él, un retrato interesantísimo, un retrato que me quedé estupefacta delante de esta obra, que no retraté porque era el último y la primera vez iba ya saliendo con prisa, pero volví otra vez para hacerle la foto yo, porque ninguna foto que encuentren, lo he buscado por internet para sacarla, pero ninguna de las fotos que hay en la realidad del ordenador es correcta. Aquí está un poquito mejor, pero tampoco. Quizá con los azules, con la tendencia azulada que tiene este ordenador, pues aparece. Miren en la parte derecha el azul penetrante y claro que tienen los ojos de Castiglione, que no nos fijamos nunca en las reproducciones, no nos fijamos. Yo me fijé en la composición, lo discutí con un amigo mío que hablará después, que es Enrique Quintana, y analizamos qué es lo que está haciendo en esta obra mágica Rafael, que me gustaría que cuando vayan a París vayan a verla, porque es una obra que, como las grandes obras de arte, nos captura, pero muchas veces no pensamos cómo nos captura y tendríamos que estar atentos a cómo nos captura la obra. Las obras capturan por el color y por la luz, y Rafael aquí ha puesto el único color en realidad que hay en esta composición son los ojos azules, penetrantes e inquisitivos, entre inquisitivos y soñadores, de Castiglione. El resto es un gris luminoso del fondo, un gris con menos color y muchísimo volumen y textura de su ropa, el negro del sombrero y del tabardo, y nada más. Son los ojos, es decir, por los ojos nosotros vamos a los ojos y nos captura, pero queremos ver algo más y llevamos por aquí. Las manos no tienen relieve ninguno, ni materia ni diferenciación, apenas reconocemos que son dedos, es decir, no nos entretenemos allí y ¡pam!, volvemos a los ojos otra vez y llegamos otra vez y volvemos a los ojos. Es realmente alucinante en cómo ha utilizado Rafael la luz y el color para dirigirnos exactamente a lo que tenía importancia en este retrato. Y lo comparo en este sentido con otra obra maestra de retratística, o como queramos llamarla, que es La joven de la perla o La muchacha de la perla, de Vermeer, en donde actúa de una forma parecida pero distinta, porque lo que hace es envolvernos aquí con el color azul otra vez. El color azul nos lleva aquí, volvemos y vamos directamente a los ojos y volvemos otra vez y vamos a los ojos, hasta que dejamos de ver la composición y nos vamos a otro cuadro. Pero es realmente dos obras que me gustaría que fueran a verlas en directo. Un momentito para saber por dónde voy, porque no quiero tampoco... Uy, perdón, no quiero entretenerme demasiado. Por supuesto, la luz y el color tienen una importancia fundamental para el paisaje. Voy a pasarlo más directamente, ¿no? Porque el paisajismo real, ¿no?, se ha visto ya en los fondos de paisaje, en los venecianos, etcétera, pero el paisajismo real empieza a fines del siglo XVI, es el siglo XVII, el siglo del inicio del paisaje, y el XVIII, el XIX son los grandes siglos del paisaje. Claudio de Lorena, Claude Lorrain, es una de las figuras fundamentales.
me ha alegrado mucho que Miguel Zugaza pusiera a Poussin, y porque yo no he traído ninguno de los cuadros de Poussin de paisaje, que son fantásticos, y Claudio de Lorena es su seguidor inmediato, ¿no? Con unos paisajes de carácter clasicista, ¿no? Donde está utilizando el mundo antiguo y que son al mismo tiempo naturales y al mismo tiempo pensados, calculados exactamente para conseguir llevarnos a la perfección de la antigüedad clásica, no al mundo del presente. También utiliza el mundo del presente Claudio de Lorena, con esta increíble puesta puesta de sol en Tívoli, pero una luz casi imaginaria, que es la luz última del sol, preciosa, y que es también cautiva al resto de los autores. Turner es uno de los grandes paisajistas, y los voy a pasar, el incendio en no sé qué de Londres, y vean ustedes qué tipo de iluminación del fuego o de la luz del sol en el atardecer. Pero hay también una obra muy interesante, que es la que hace Horace Vernet, en 1820, que subió con su padre, está aquí, subiendo con su padre que va detrás, al Vesubio en una explosión del Vesubio, ¿no? Y está utilizando eso, que hasta ese momento, no sé, hasta el siglo fines del XVIII, pero de lejos, y hasta Horace Vernet, no se había representado esta luz extraordinaria del centro de la Tierra, que tiene una singularidad distinta, es una especie como de electricidad distinta de lo que es la luz del sol o cualquier otra luz. Es una obra realmente impresionante, ¿no? Se expuso en el Salón en 1822. Y de ahí surjo, voy a poner unos pocos detalles de otros artistas, por ejemplo, Caspar David Friedrich, en que aparece lo que es el paisaje ya de carácter simbolista, ¿no? Un paisaje que va más allá de lo que es la realidad y que tiene su máximo esplendor, en mi opinión, en América, ¿no? En el paisaje americano del siglo XIX, que es impresionante. Es de las cosas más bellas que existen y que tienen una parte de realidad, porque he tenido ocasión de verlos en la realidad toda América, pero al mismo tiempo tienen algo que es también como un toque divino, ¿no? En su composición. Y de ahí vamos a pasar a otra sucesión más moderna ya de la utilización de la luz, para ir concluyendo. Les pongo el cuadro concreto donde estaba la luz del fanal de Goya, que es una composición nada menos que de 1814. Es una obra ya del siglo XIX, completamente nueva, donde la utilización de la luz es impresionante. Aquí aparece Velázquez, por supuesto, en la forma de utilizar las sombras, la luz y la sombra, como hace también Velázquez, como tomará Manet también de Velázquez, y donde Goya lo hace de una forma increíble, ¿no? Con la utilización de la camisa blanca casi como un objeto para ya dando un paso hacia adelante hacia lo que va a ser la pintura del siglo XX. La iluminación que tiene la camisa blanca casi no procede ya de la luz, sino que la convierte en un objeto de esa pintura, que es la muerte irremediable del patriota, del que está ahí, ¿no? O la luz romántica por excelencia, en mi opinión, es un cuadro increíble de Géricault, con el naufragio de la medusa. Me había olvidado el naufragio de la medusa, que es una obra también increíble en esta utilización de la luz romántica, que no sabemos de dónde viene, sino que es también de carácter simbólico. O la luz de Manet. La luz de Manet en el Bar del Folies Bergère, una de sus últimas obras ya, en 1881, en donde utiliza la luz de los fanales, luz casi eléctrica ya, y el reflejo en el cristal, la luz en directo, el reflejo en el cristal, la luz de los fanales, la que se balancea en el aire. Es decir, es una magia también de utilización de la luz, que pasa después a los impresionistas. He traído
un poquito más adelante a Cézanne, donde es también un maestro de la utilización nueva de la luz, o, por ejemplo, esa utilización de la luz que hace Monet en lo que es su enorme cantidad de reflexión sobre la Catedral de Reims, ¿no? Y donde aparece ahí pues esa forma de convertirla en un objeto luminoso donde no sabemos dónde viene la luz es el color es la luz, y ya entramos dentro del siglo XX, en el cual he puesto en Guernica porque es un típico cuadro del siglo XX donde la luz no existe, a pesar de que pone una bombilla en lo alto. Esta bombilla no ilumina la luz. El fuego que aparece por las ventanas no ilumina la composición. El bombardeo tampoco ilumina la composición. Es casi como el dibujo de la joven de la que hablaba Plinio al principio de los tiempos. Y es la forma de interpretación de los artistas contemporáneos, donde para ellos la luz no existe. La pintura se convierte en materia, pero no materia de la luz, sino materia en sí misma, en objeto luminoso. He traído algunos de los artistas del siglo XX que sí utilizan la luz y que son más, ¿cómo se dice?, más tradicionales. Por ejemplo, David Hockney en sus primeros años, donde utiliza los retratos dobles en 1968, como este de Mr. y Mrs. Clark Percy de 1971, una obra realmente increíble en la utilización de la luz y de la sombra. O, por ejemplo, también Lucian Freud en su cuadro de su familia, son sus hijos, pero que se llama Recuerdo de Bateau, ¿no? Y donde aparece también esta iluminación última de las ventanas del fondo. Como les decía, en el siglo XX no aparece la luz. Por ejemplo, Mondrian tiene color, pero no hay luz. Por ejemplo, Pollock tiene color, pero no hay luz, ¿no? Y eso es Jackson Pollock, pero no utiliza la luz, utiliza, el color. Otros, como Bacon, sí utiliza la luz. Es un artista más, no retardatario, sino un artista más tradicional en ese sentido. Utiliza todavía la forma en que la luz traspasa la materia, la barre y la convierte en algo especial. Voy a pasar esta rápido, que es Caravaggio, por supuesto, maestro de la luz, porque para él la luz, ilumina la materia. Donde no hay luz, no hay materia. Esa es la característica fundamental de Caravaggio. Es decir, aquí no hay, en este tapiz del fondo, en este cortinaje del fondo, donde no se ve, no hay cortinaje. Donde no se ve, no hay cuerpo del que está. Donde no hay esto, donde no hay saco iluminado, no hay nada. Esa es la característica máxima de Caravaggio y su revolución en cuanto a la luz. Esto se lo he traído sobre todo también para compararlo con el cuadro siguiente, que es la expresividad iluminada por Caravaggio del rostro de la joven que está matando a Goliat, Judith matando a Goliat, en donde da la impresión de que le da asco degollar, ¿no? Que se va a manchar, ese vestido tan bello que lleva se va a manchar con la sangre de Goliat. A diferencia de Goya en las pinturas negras, que como antecedente de lo negro y de la falta de luz va a utilizar Goya, donde está esta obra mágica de las pinturas negras que es Judith matando a Goliat, donde utiliza una luz externa de una sala de la Quinta del Sordo, la llamada Quinta del Sordo, donde apenas había luz. En esta sala no había ventanas, había solamente una puerta y seguramente tuvo que pintarlo a la luz del fuego, luz de antorchas, luz de velas, pero no tenía luz natural. Y está utilizando también la antorcha que lleva la vieja en la mano, aquí, para utilizar dos formas de luz. Y el rostro de la joven, el rostro de Judith, que es un rostro doloroso, un rostro que no tiene que ver con este rostro despreciativo de ahí te mueras, ¿no?
que hace Caravaggio. Es un rostro en donde le da pena estar matando a... está aquí, a Goliat. Perdón, Goliat. Holofernes, ¿no? O Goliat. Bueno, está matándole aquí y está boca abajo. Él se ve un poquito del brazo y la cabeza nada más, y ella está pensativa. La vieja es un monstruo y lo van a matar. No hay remedio. El negro ha aparecido últimamente y lo tienen ahora todavía en Venecia, expuesto en la Bienal de Venecia por las obras de... Pues tengo la cabeza perdida, evidentemente. Las obras de Anish Kapoor, ¿no? Donde ha utilizado, y ha habido un escándalo porque él ha comprado los derechos de utilización de ese negro, el negro más profundo que se había hecho hasta la fecha y que se llama Banta Black. Lo tienen aquí, evidentemente no pueden ver nada, pero es un papel de plata, donde una parte sigue siendo el papel de plata y la otra es pintado con el Banta Black. Y no vemos nada, es decir, no logramos ver, absorbe la luz en un 96,6% de la luz ambiente, con lo cual, a pesar de que esté iluminada por un foco, y por lo tanto no vemos el relieve de la superficie, porque son obras en relieve. Aquí, por ejemplo, esto no es de Anish Kapoor, les enseñó la última, ¿no? Donde esta es una cabeza de bronce, una cabeza, la misma cabeza de bronce pintada con el Banta Black, y que lo ven aquí de perfil, donde realmente tiene perfil, pero el negro profundo ha absorbido toda la capacidad de luz, y es algo que tiene también la humanidad desde el principio, es decir, ese gusto por absorber toda la luz, por quitarnos de la luz. Y hay varias obras de Anish Kapoor en la Bienal de Togo, en una sala entera pintado con el Banta Black, donde aquí en esta disposición vemos que realmente no es solamente un cuadrado negro como el de Malevich, ¿no? Sino que es una obra con su relieve casi escultórico, digamos, y que está pintado con Banta Black, ¿no? Y esto es lo último que tenemos en cuanto a la utilización, absorción, destrucción, presentación de la luz. Y con esto termino, nada más.